Argentina de mediados del siglo XX está asignada por el protagonismo de una mujer que ha dejado su huella plasmada en el devenir de nuestro país. Esa mujer es Eva Perón. Sus días fueron una cadena de hechos sorprendentes, casi maravillosos. De origen humilde y provinciano, llega a la capital en plena adolescencia y triunfa. Llega a ser una actriz de cierto nombre y a encabezar un programa radial muy escuchado. Después conoce a Perón y a él liga su destino. Se convierte en el alma del movimiento peronista, y en su esencia y en su voz. Y una muerte inesperada dibuja el último prodigio de su vida legendaria. María Eva Duarte nace el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Es la hija de Juan Duarte y de Juana Ibarguren. Es la menor de 5 hermanos, los cuales viven primero en Los Toldos para luego trasladarse a la localidad de Junín. Eva Duarte era una adolescente cuando llegó a Buenos Aires el 3 de enero de 1935 con 15 años. A poco de llegar, obtuvo un empleo para actuar en un papel secundario en la compañía teatral de Eva Franco, una de las principales de la época. El 28 de marzo de 1935 debutó profesionalmente en la obra La Señora de los Pérez en el Teatro Comedias. Lentamente, Eva fue logrando un cierto reconocimiento, participando primero en películas como actriz de segunda línea, también como modelo, apareciendo en la tapa de alguna revista de espectáculos, pero sobre todo comenzó una exitosa carrera como locutora y actriz de radioteatros. En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia de San Juan, se realiza un festival artístico en el Luna Park para recaudar fondos para reconstruir la capital y asistir a las víctimas. Allí, su encuentro con el coronel Juan Perón signa la vida de ambos por el amor que se despierta entre ellos y la pasión compartida por lo social. Los sucesos del 17 de octubre de 1945 la encontrarán pidiendo por la libertad de su hombre y tratando de convencer a los trabajadores de pedir por la libertad de quien impulsó todas las reformas sociales en dicha época. Tras la liberación de Juan Perón por el pueblo, se casan el 22 de octubre por civil y el 10 de diciembre en la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Plata. Para las elecciones que habrían de celebrarse en febrero de 1946, el Partido Laborista consagró la fórmula Perón-Quijano. Por primera vez en la historia del país, la esposa de un candidato lo acompañaba. Estaba junto con él en los actos, repartía escudos partidarios, tenía contacto directo con la gente. Se perfilaba otra mujer. Eva entraba decisivamente en la política.
Su interés por la justicia social la impulsa en 1947 a crear la Cruzada de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, que asiste en lo inmediato a los más necesitados, para luego perfeccionar esa ayuda en forma más integral a través de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón en 1948. La Fundación impulsa miles de obras por todo el país, como ser policlínicos, hospitales, escuelas, hogares-escuelas, hogares de tránsito, hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles para los obreros, campeonatos infantiles Evita, la creación de la Escuela de Enfermeras, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, entre otros. Dichas obras fueron modelo de asistencial integral al desposeído. Cubrían no solo sus necesidades materiales inmediatas, sino que se ocupaban de lo educacional y lo espiritual, interactuando en algunas obras con órdenes religiosas. A su vez, la Fundación Eva Perón contaba con el fundamental asesoramiento espiritual del padre Hernández Benítez. Uno de sus objetivos fue incluir a la mujer a la vida política, a través del voto femenino. Eva emprendió la campaña desde distintos lugares, con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. El mensaje de Eva iba dirigido a un conglomerado femenino. Se instaló en las mujeres y ellas pasaron a desempeñar un papel activo. Se realizaron mitines, se publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por la ley. Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva Perón a su portavoz. Y el 23 de septiembre, en medio de un gigantesco acto cívico en Plaza de Mayo, se promulgó la ley. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Los años de apogeo del poder de Evita rondan el 50 y el 51. Son también los años que la enfrentarían con la enfermedad y su última elección, ser vicepresidenta de la Nación. La campaña electoral no contó con su presencia, pero tampoco la precisaba. Su ausencia era más emotiva y resonante que su voz o su imagen. El 15 de octubre, 2 días antes de la fecha histórica, Eva lanzó su libro, La razón de mi vida, con una primera edición de 300.000 ejemplares y excelentes críticas en los círculos literarios. El 17 de octubre, pudo por primera vez en 24 días levantarse de su lecho para asistir vestida de negro al acto. La CGT le entregó la distinción del reconocimiento y el presidente Juan Domingo Perón la gran medalla peronista en grado extraordinario. Llegado el 11 de noviembre de 1951, se efectuaron los comicios donde Perón fue reelecto con un 60%. Eva votó desde su cama con entera felicidad, sabiendo que su obra había tenido éxito y que sería para siempre.
El 18 de julio de 1952 ocurrió una señal de que su vida se estaba apagando. Entró en un aparente estado de coma. Ante tal situación, los médicos llamaron al padre Benítez, un equipo de resucitación y otro de oxigenoterapia. El 26 de julio comenzó normalmente, pero a las 10 Evita entró en un sopor del que ya no saldría. Esto instó a los médicos a realizar el primer comunicado. El último comunicado, a las 20, avisó que la salud de la enferma había empeorado. El lecho fue rodeado por todos sus hermanos y sus más allegados colaboradores. A las 20:23, el doctor Tacchini miró a Perón diciendo «no hay pulso». A las 21:36, el locutor Fournot leyó por la cadena de audiodifusión que Evita había fallecido. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. El multitudinario velatorio se prolongó hasta el 9 de agosto. La cola era de aproximadamente 35 cuadras. La fundación repartía frazadas para afrontar las adversas condiciones que se presentaron durante el velatorio, y hasta se instalaron puestos sanitarios para atender la atención de las personas que esperaban. Llegado el 9 de agosto, el cuerpo fue trasladado al Congreso Nacional para rendirle los correspondientes honores. Al día siguiente, la mayor procesión nunca vista en Argentina hasta en ese momento fue presenciada por 2 millones de personas. Figura polémica y mujer especial de la historia argentina, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre acogió como sus hermanos directos. María Eva Duarte de Perón, como se la llamó al principio, Eva Perón, como se la conoció en los últimos años, y Evita, como la bautizó el pueblo. Rompió todos los precedentes históricos y definió una modalidad nunca vista hasta entonces en Argentina y quizás tampoco en el mundo. Esta luchadora por los derechos de los sin derechos suscitó a la vez intensos sentimientos y emociones profundas, pero lo único que jamás provocó fue la indiferencia.